Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. Ya, súper bien. Ya, si no hay problema. Para el tema de quedar presente, si quieren pueden escribir en el chat, ¿ya? Con eso más que suficiente. ¿Ya? Y claro, y ahí, como se dice, nos pasamos la confianza, ¿ya? Pero obviamente la idea es que en el caso que alguien no esté y que esté viendo la grabación ahora, que la vea con calma y que cualquier cosa no me consulte a la vuelta, ¿ya? Nos vamos a ver hasta la vuelta del 18. Excelente. Así que bueno, lo que vamos a ver ahora, recuerden que estuvimos trabajando con diodos rectificadores, o más bien la configuración de los diodos, de forma que puedan rectificar. Vimos los tres, podríamos decir, rectificadores típicos. Y lo que vamos a hacer ahora es revisar lo que sería otra aplicación del diodo semiconductor, que serían los reguladores. ¿Ya? Vendría a ser la etapa siguiente. Fíjense bien acá que nosotros habíamos estado hablando acerca de una fuente de alimentación típica, donde teníamos una señal alterna de entrada que llegaba obviamente en este caso, como pueden ver acá, pasaba a través de un transformador que lo que hacía era disminuir el voltaje desde lo que teníamos a la entrada en el primario al secundario, en una determinada relación. Después de eso, en la rectificación, veíamos que solamente íbamos a tener circulación en un sentido. Iban a aparecer, para el caso del rectificador de media onda, estos pulsos con un pequeño intervalo de tiempo, ¿cierto? Un semiperiodo en el cual no tenemos tensión o es nula. Y en el caso de la onda completa, tendríamos que, claro, aparecen los dos eh, pulsos o la señal pulsante en un periodo correspondiente, por ejemplo, a esta señal. ¿Ya? Después del filtrado, que fue lo que estuvimos viendo en la clase pasada también, veíamos que ya esta tensión tenía unas pequeñas oscilaciones. Hablábamos de que se le llamaba muchas veces el rizado o ripple en inglés. ¿Ya? Y ahora llegamos a la parte donde queremos finalmente dejar la tensión como una constante o un valor continuo. ¿Ya? Que sería el regulador, ya que sería lo que de plano estaríamos nosotros usando para alimentar a la carga, que podrían ser otros dispositivos o circuitos también electrónicos. Así que, como decíamos, mientras que los filtros reducen el rizo o la fluctuación de las fuentes de alimentación a un valor bajo, el método más efectivo es una combinación de un filtro junto con un regulador de voltaje. Se va a conectar un regulador de voltaje generalmente a la salida, generalmente en paralelo, obviamente, y se va a buscar mantener así el voltaje o la corriente de salida constante, pese a los cambios que podamos tener en la entrada, la corriente en la carga o la temperatura. Todos esos son aspectos que obviamente nos va a interesar que no influyan negativamente en nuestra fuente. El filtro de entrada con capacitor reduce dicho filtro, rizo de entrada, para que quede dentro de un nivel aceptable por el regulador. Yo les comentaba que muchas veces los reguladores, especialmente los que son basados en circuitos integrados, nos indican, puede ser amplio, pero nos indican unos rangos de valor que van a requerir para poder entregar el voltaje que ellos indican en sus especificaciones. ¿Ya? Y la combinación justamente de un capacitor grande y un regulador de voltaje nos ayudan a producir una excelente fuente de alimentación. ¿Ya? Digamos, una muy buena. ¿Ya? Vemos que la mayoría de los reguladores son circuitos integrados, como les comentaba, y van a tener generalmente tres terminales. Uno de entrada, como ustedes pueden ver acá, que viene justamente desde el rectificador. Van a tener también un pin que va a ir a tierra o una referencia. Muchas veces también a través de ellos se puede ajustar el voltaje de salida, ¿ya? En algunos casos, con algún circuito, podríamos decir, resistivo, con un potenciómetro, por ejemplo. Y tenemos también un tercer pin que sería el de la salida. ¿Ya? También aquí se agregó un capacitor de salida. ¿Y qué nos dicen? Que en principio, primero se filtra la entrada al regulador con un capacitor para reducir el rizo a un valor de menos del 10%, ¿cierto? Realmente mucho menos que eso. Y el regulador reduce el rizo a una cantidad despreciable. Ya prácticamente vamos a ver, como les decía, una línea constante. Van a estar disponibles en una variedad de voltajes, incluidas las salidas positivas y negativas, y pueden ser diseñados para salidas variables con un mínimo de componentes externos. Típicamente los reguladores de voltaje van a proporcionar una salida constante de uno o más amperes de corriente con un alto rechazo a los rizos. ¿Ya? ¿Cuáles son algunos de los modelos? Yo les comentaba también anteriormente lo siguiente. Vamos a ver acá. Que, por ejemplo, los más comunes son los típicos LM7805, 7809. ¿Ya? Probablemente ya ustedes lo han ocupado. ¿Ya?
Muchas veces son de estas características, o sea, como en este encapsulado. Y aquí tienen justamente lo que nos indica. Se ve medio mal, pero lo podemos abrir para revisar. Sería, por ejemplo, un circuito integrado que regula el voltaje. Miren, de hecho nos dan un poco de información. Bueno, según el datasheet, ¿cierto? Nos dicen que la forma correcta de conectar este elemento es así. Tendríamos la entrada, la tierra y la salida, de plano como se observa acá. Y también nosotros podríamos regular el voltaje si lo conectamos de esta forma. Fíjense bien, ¿ya? Como dicen acá. Ah, esto es para alimentar dispositivos con un consumo mayor de 1 ampere, ¿ya? Si quisiéramos sacar más corriente. ¿Qué es lo que produce este dispositivo? Vamos a ver acá. Es un dispositivo con tres terminales. Va a tener, como decíamos, pin de entrada, tierra y pin de salida. Y en su pin de entrada podemos aplicar cualquier voltaje entre 2 más que el voltaje de salida y 35 volts. ¿Qué quiere decir eso? Que él, por si acaso, por su numeración, nosotros sabemos que va a querer entregar 5 volts en la salida, ¿ya? Así que requiere a lo menos 7, como nos indican, y hasta 35. Para el caso del LM7809, que sería de la misma familia, podríamos decir, el voltaje de salida que se espera tener es de 9 volts, ¿ya? Donde tendría también que tener a lo menos 2 volts por sobre lo que se quiere tener de salida. En este caso, desde 11 hasta 35. Aquí nos indican, obviamente, los que serían los potenciales de salida, ¿ya? Y van a poder soportar al menos estos dispositivos hasta 1 ampere, lo cual para circuitos electrónicos la verdad es que es bastante, ¿ya? Y esto lo va a ser ideal, obviamente, para alimentar cualquier proyecto que podamos utilizar. Aquí dice con Arduino en particular, pero en realidad para muchos circuitos electrónicos. No obstante, si se requiriera corrientes mayores, podemos usar transistores de potencia o también alguna configuración como la que se mostraba acá, ¿ya? También hay otra familia de lo que son los reguladores, que son los LM79. Estos LM79, la verdad es que funcionan prácticamente igual, con la sola diferencia de que nos entregan un voltaje negativo en la salida, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí sería de -5, ¿ya? Pero la configuración, como decía, es prácticamente la misma. Hay estas páginas como de electrónica así para... Ah, esta igual me lo venden, ¿no? No, no sé si eso será un valor, pero bueno. LM7905, ¿ya? Y entrega, como les decía, nos da varios datos. El voltaje que requiere. Dice que una tensión de entrada máxima de -10 y una tensión de entrada mínima de -30, ¿ya? Lógicamente tendríamos que tener un poquito, no podíamos estar tan fuera de eso. Ah, ya, estaba viendo ahí el mensaje. Ya. Y también la temperatura que nos indican que va a trabajar. Este encapsulado que ven acá, es como bien común, es el TO220, que es un encapsulado que está preparado para que nosotros le pongamos un disipador justamente a este regulador, porque va a disipar bastante corriente y si yo no le pongo disipador y lo instalo, por ejemplo, en un circuito y lo dejo trabajando, eventualmente se va a terminar quemando o dañando, ya por la disipación de calor. Para una aplicación, o sea, en el laboratorio, que lo conecte un momento, hago unas mediciones, probablemente no pase nada, solamente que lo voy a sentir que está muy caliente, ¿ya? Pero sí se utilizan con un disipador. Vamos a buscar aquí disipador para, por ejemplo, un LM7805, por poner un ejemplo. No es tanta potencia la que disipa, pero son como de estas características. Oh, ¿qué pasó aquí? Cargó como, no sé. Claro, como este, por ejemplo, ahí se ve bien. De aluminio, realmente, y van atornillados ahí. ¿Ya? Quizá algunos de ustedes ya lo han utilizado por ahí en el laboratorio, ¿ya? Como pueden ver, no son para nada caros. Bueno, ese viene en 5. Y eso sería respecto a los típicos reguladores que podríamos decir como circuito integrado. Acá tenemos una fuente de alimentación fija, perdón, básica, con un regulador de voltaje de más 5 volts. Sería, por ejemplo, el que les comentaba recién, el 7805. Los reguladores varían desde un dispositivo de un solo semiconductor hasta circuitos integrados más complejos. Aquí vemos que tenemos justamente la alimentación de 120 volts de alterna. Tenemos un fusible de 0,1 ampere. Tenemos la salida del transformador aquí 12,6 volts DC, ¿ya? No nos indican nada si es que es de RMS o no, así que asumimos que es RMS. Por tanto, el valor peak sería raíz de 2 por eso, ¿cierto? Aproximadamente como 17 volts.
Tendríamos acá nuestro puente rectificador, como habíamos estado revisando. Nos dicen que son diodos 1N4001. Y el regulador de voltaje con el capacitor de filtro y este otro capacitor. ¿Ya? Realmente desacoplo, generalmente. ¿Ya? Y vemos también que algo que va a ser importante para nosotros para evaluar qué también está operando un regulador de tensión es precisamente la regulación, que es una propiedad, o podríamos decir en realidad, sí, podemos decir que es una propiedad que podemos identificar en un regulador, que va a estar expresada como un porcentaje, ¿ya? Y que va a indicarnos qué tan bueno va a ser el desempeño de dicho rectificador de voltaje. Puede estar tanto en función de la regulación de entrada o de línea, o de la regulación en la carga. La regulación de línea va a especificar qué tanto cambia el voltaje de salida con un cambio dado en el voltaje de entrada. ¿Ya? Ustedes pueden ver acá la expresión que nos dice justamente la diferencia en el voltaje de salida versus la diferencia en el voltaje de entrada por 100%. Obviamente, lo ideal sería que esto fuera cero. O sea, que si el voltaje de entrada, supongamos que cambia en 1 volt, yo quiero que el voltaje de salida se mantuviera fijo. En la realidad eso no va a pasar, sino que va a haber una pequeña variación. Típicamente se define como un cociente del cambio en el voltaje de salida, precisamente, dividido en el correspondiente cambio en el voltaje de entrada, y bueno, expresado como porcentaje. El otro tipo de regulación sería regulación de carga, ¿ya? Que nos va a especificar qué tanto cambia el voltaje de salida a lo largo de un cierto intervalo de valores de corriente de carga, normalmente desde una corriente mínima, sin carga, hasta una corriente máxima, que se le llama muchas veces como a plena carga, o PC, como lo pusimos acá, y normalmente se va a expresar como un porcentaje y se calcula por medio de la siguiente fórmula. Vale decir, regulación en la carga va a ser el voltaje sin carga menos el voltaje a plena carga dividido en el voltaje a plena carga, ¿ya? Por 100%. Aquí, la verdad es que nosotros vamos a usar esta expresión. Por ahí de repente podría haber alguna definición diferente en algún otro libro, pero nosotros vamos a usar esta, ¿ya? Y bueno, serían estas expresiones lo que indicábamos, ¿cierto? Como les decía, idealmente la regulación a plena carga y de entrada deberían ser cero para la mayoría de las aplicaciones, o a lo menos relativamente pequeñas, ¿ya? Porque no queremos que exista tanta variación. Vamos a ver ahora un ejemplo respecto de eso mismo, suponiendo que tenemos un cierto regulador, por ejemplo 7805, que tiene un voltaje de salida medido sin carga de 5.18 volt, ¿ya? Y aquí obviamente es importante notar que generalmente sin carga vamos a tender a tener voltajes mayores, ¿ya? Generalmente, y una salida a plena carga de 5.15 volt, ¿ya? Nos preguntan cuál sería la regulación de carga expresada como porcentaje. Ustedes están viendo aquí la expresión, pero sería directamente operar, obviamente, el voltaje sin carga. De hecho, voy a sacar mi calculadora, ya que la tengo acá. El voltaje sin carga que sería el 5.18 menos el voltaje a plena carga que es 15.15, perdón, 5.15, ya por decirle 15, ahí. Y eso dividido también en el voltaje a plena carga. Así que vamos a comprobar que nos dé lo mismo. De hecho, aquí ya está obviamente resuelto. Le ponemos entonces paréntesis dividido en paréntesis. Le vamos a poner aquí que es precisamente 5.18 menos 5.15. Dijimos que ese era el voltaje a plena carga, un dato que nos entregaron. Y eso lo vamos a multiplicar por 100. Lo tengo en exacto. Lo vamos a multiplicar ahora por 100. Y nos da precisamente el valor que se indicaba acá. La verdad es que es una variación bastante pequeña, o sea, de 0.58. Está más que bien. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende bien lo que es la regulación en este caso de carga? Bueno, en realidad como que la expresión es bien simple, ¿cierto? Cualquier cosa me van comentando en el chat. Porque ahora vamos a llegar a otro tipo de regulador que me habían consultado por ahí en la clase al final, ¿ya? Que se refiere a cuando yo utilizo un regulador de tensión con un diodo Zener, porque habíamos dicho que algunas de las aplicaciones, y yo diría que una de las más comunes aplicaciones de diodo Zener, es justamente regular tensión, ¿ya? Para aplicaciones yo diría como bien puntuales, sí, pues ya que es mucho más común utilizar circuitos integrados para fuentes, por ejemplo. Ya difícilmente vamos a usar Zener, ya salvo algunos casos muy, muy puntuales. Bueno, proporciona, ¿cierto?, una tensión de salida casi constante a partir de una fuente variable. Nosotros habíamos estado revisando que la respuesta, y en específico la característica del Zener, se buscaba que fuera lo más recta posible
en la zona de ruptura, que el voltaje no variara tanto, ¿cierto? Que la corriente se pudiera incrementar, pero que el voltaje no tuviera tanta variación. A pesar de eso, naturalmente va a haber una pendiente, ¿sí? Porque hay una resistencia, podríamos decir, asociada al diodo Zener, incluso en esa operación. Y vemos que va a utilizarse para, obviamente, regular la tensión en esta carga, un resistor R que limita la corriente que va a circular a través del diodo y que por tanto va a hacer que no disipe tanta potencia nuestro diodo Zener, ya que tiene una potencia obviamente limitada o que es capaz de disipar. Y vemos que para un correcto funcionamiento va a ser necesario que el valor mínimo de la tensión de alimentación variable sea mayor que la tensión de salida deseada. O sea, evidentemente, si yo quiero tener a la salida, supongamos, 5 volts, no puedo tener 4,5 en la entrada, ¿ya? Porque no va a aparecer mágicamente justamente ese voltaje. Podría tener 6, podría tener 7, ya, 8, ahí dependiendo, pero siempre un poco más de lo que yo requiero, ¿ya? Y obviamente aquí vamos a ver que se puede utilizar el análisis de línea de carga para ver qué es lo que sucede justamente con el circuito regulador. Y para eso, si es que se acuerdan, nosotros lo que hacíamos era una, eh, una ecuación, una ley de Kirchhoff de voltaje. Me disculpen que me dio justo un mail y como que me desconcentró, pero una LKB que vamos nosotros acá a realizar, ¿cierto? Y podemos decir entonces que la suma de estos voltajes, ¿cierto? Va a ser igual a cero. ¿Ya? Yo en particular, claro, lo habría hecho así como menos BSS más R por I, en este caso menos B de eso, ¿ya? Nosotros vamos a tomar así como está definida acá, ¿ya? Y acá hay que notar sí que el voltaje en la carga tendría que ser naturalmente como están opuestas las polaridades, como menos BD. ¿Ya? Está tomado el voltaje en el diodo con esta dirección, ¿ya? Como más menos BD, como lo estábamos trabajando nosotros en la clase, ¿se acuerdan? Y con corriente, en este caso ID, en ese sentido, desde ánodo a cátodo, por más de que sea un Zener. Y pueden ver ustedes que el circuito regulador que proporciona una tensión de salida casi constante, a partir de una tensión de alimentación constante, el que tenemos acá. ¿Y cómo vamos a hacer la recta de carga? Vamos a considerar el caso en el que el diodo está abierto, ¿ya? Que no hay corriente circulando a través de él y que por tanto vemos en la salida, lo que vemos en la salida es justamente la tensión de la fuente, ¿sí? Pero vamos a ver la tensión de la fuente y en el diodo Zener vamos a ver que la tensión de la fuente va a estar invertida, va a ser con valor negativo, ¿cierto? Va a ser entonces BD igual a menos BSS. ¿Ya? Recuerden que si no hay corriente circulando, obviamente aquí la caída de tensión es cero, así que se presenta esta tensión que tenemos acá, pero justamente con polaridad contraria. Así que sería menos BSS menos BD igual a cero. Despejando nos queda justamente eso. Ah, me falta un punto más antes de ver la gráfica. Dijimos que justamente consideramos cuando el diodo está abierto, no hay circulación de corriente a través del diodo Zener y por tanto se presenta el voltaje de la fuente en la carga, ¿cierto? Pero como nosotros estamos analizando o queremos analizar para el caso del diodo, tenemos que tomar en cuenta el voltaje que ve el diodo, que sería de menos VSS para ese caso. ¿Cuál sería el otro punto que vamos a considerar para dibujar la recta de carga? ¿Se acuerdan que la recta de carga era finalmente una recta con la cual nosotros intersectábamos lo que era la característica? Bueno, aquí para ustedes. Y sería cuando está, en este caso, conduciendo. Está, por ejemplo, como un corto. Si está como un corto, lo que nosotros vamos a ver en definitiva es que va a haber una tensión acá. Va a haber una tensión justamente cero, si estamos diciendo que es un corto, ¿cierto? Cero, y vamos a ver cuál es la corriente ID. ¿Ya? Voy a, de hecho, esto calcularlo para que así lo podamos ver cómo nos queda. Vamos a calcular aquí en un pequeño documento. ¿Sí? Porque ver que el voltaje de entrada me queda como negativo, por decirlo así, en lo que es en el diodo. La verdad es que no es difícil de ver, ¿cierto? De repente, el ver lo que pasa ahora, que me voy a robar esto de acá, un segundito, me voy a llevar esto, me lo llevo para acá, ahí, ya, acá.
¿cierto? Entonces lo que yo quería hacer era justamente decir, primer punto que vamos a considerar, ¿cierto? Es como decía cuando el diodo está abierto. Recuerden que abierto, off, no conduce, son todos sinónimos para nosotros, ¿cierto? No conduce. ¿Qué va a suceder ahí? Decíamos que nos quedaba justamente que el voltaje en el diodo, con esa polaridad que está definida acá, es simplemente menos VSS. ¿Ya? Así que el primer punto que nosotros tomaríamos sería como decir eh, ID, voy a ponerlo como primero el voltaje del diodo, ID va a ser, dijimos, menos VCS. Estoy dibujando como un punto para así armar después, obviamente, nuestra recta carga. Y aquí cero, porque estamos asumiendo que no conduce nada. Cero, no una P. Ahí sí. Y el segundo punto que obtenemos, que va a ser en el eje, en este caso, el que va a cortar con el eje del voltaje, ¿ya? Voy a tener así. Diodo, Zener, como un corto, como un cortocircuito. ¿Ya? Ahí lo que vamos a ver es justamente que el voltaje va a ser, voy a poner aquí, el voltaje va a ser cero, ¿sí? Estamos viendo como casos extremos, ¿cierto? Y vamos a ver qué nos va a quedar la corriente. Para eso yo voy a hacer una pequeña LKB, ¿cierto? Y voy a tomar lo que sería nuestro circuito en esas condiciones, lo voy a poner acá para que se vea bien, más menos, esto es VSS, el voltaje de la fuente nomás, ahí, resistor, y aquí voy a tener este corto, ¿cierto? Y obviamente después, claro, yo tomo ahí la tensión y todo, pero eso es lo que me interesa. Y quiero obtener cuál es la corriente que circula por acá. Pero para nosotros recuerden que estamos buscando esa ID, ¿cierto? Esa es la que nos interesa para definir la recta de carga. Así que simplemente hacemos un LKB. Esto va a ser simplemente, le vamos a poner por ejemplo I, como queramos ponerlo. Aquí va a ser R. Y me va a quedar entonces menos VSS más R por I igual a cero. ¿Sí? Y con eso yo puedo decir entonces que la I va a ser simplemente VSS sobre R, ¿ya? Pero tenemos que recordar que nuestro ID va en sentido contrario que la I, ¿cierto? Así que nos va a quedar de esta forma. Nuestro ID es igual a menos VSS dividido en R, ¿ya? Así que nos va a quedar un valor negativo. ¿Qué valores tenemos que tomar? Podemos tomar cualquiera. ¿Ya? Aquí me voy a llevar esto un poquito, porque ahora vamos a ver justamente la gráfica. Vamos a dejarlo al lado y lado, porque así se va a ver mejor. Ahí, ahí y ahí. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra pizarra en este caso. Muy bien, entonces como estaba comentando, ¿cierto? Si nosotros le diéramos valores, fíjense bien que nos dicen, si es que el R valiera un kilo ohm y se utiliza un Zener con las características que se muestran en la figura, nos piden encontrar la tensión de salida para una fuente, un voltaje de la fuente de 15 volt y para un voltaje de 20. Nos piden determinar el porcentaje de regulación en la entrada. ¿Cómo hacemos eso? Primero definimos la recta de carga. Si nosotros consideramos, ¿cierto? Voy a poner aquí lo que había obtenido recién. Esto es lo que saqué recién, ¿cierto? ¿Cuál sería el ID para cuando tomamos el caso de que está en corto? ¿Sí? Entonces yo aquí la recta de carga justamente la voy a definir ahí, miren. Supongamos la de 15 primero, la de 15. El primer punto que vamos a considerar va a ser el que está acá. Sería menos 15 para el voltaje y cero para la corriente. De hecho, no, sería el de acá entonces. Este sería. Este es el que estoy hablando. Menos 15 para el voltaje y cero para la corriente. ¿Ya? Es el primer punto. Y el otro punto, evidentemente, va a estar acá. ¿Cierto? Cuando yo tengo que estar en corto, el Zener, tendríamos que vale cero el voltaje y vale, ¿cuánto valdría la corriente? Para el caso de un kilo ohm, sería obviamente 15 mil. ¿Sí? Que serían 15 volt dividido en 1000 ohm. ¿Ya? Y negativo. Así que me quedaría ahí. ¿Ya? Esa sería la primera recta de carga definida para nosotros. De hecho, ¿saben qué voy a hacer? Lo voy a dibujar acá para que nos quede bien hecho.
Bueno, además que no va a quedar mejor que el dibujo de ahí, pero al menos nos queda como una referencia. Y D, ¿cierto? Para nosotros, según lo que definimos, siempre nos va a quedar así. Ahí, y como estamos trabajando con el seno, ahora voy a usar la regla ya, para que seamos un poquito más precisos. Ahí. Y vamos a suponer que nuestra recta va a quedar así. La voy a dibujar en morado y así se va a entender mejor. Ahí. Dijimos que esto va a ser simplemente lo que tengo acá. 0, menos BSS dividido en B, en R, ¿cierto? Y este punto de acá es cuando tengo esta condición, que es menos BSS, ¿cierto? El voltaje negativo y un valor de 0. Ahí está. Punto uno, punto 2 y ahí tengo la recta. ¿Ya? Y como pueden notar ustedes, claro, se coincide, porque si yo tengo entonces un voltaje de 15, me va a quedar justamente en menos 15, como ven acá, menos 15 y 0. Y aquí me quedaría de menos 15 miliamperes, porque si yo tomo los valores de 15 y lo divido en 1000, me va a quedar justamente eso, y negativo. Para el caso de una fuente de 20, ¿cómo nos queda? Vamos a tener lo mismo, ¿cierto? Este punto que yo tengo acá, no sé si me ven aquí, ahí, menos BCS ahora va a ser 20, estamos con 0 en la corriente, y este punto va a estar acá. Va a ser 20, o en realidad menos 20 dividido en 1000. No va a quedar menos 20.000. Tenemos las dos rectas de carga. ¿Sí? ¿Y qué sería lo último que habría que hacer para obtener finalmente el porcentaje de regulación? Habría que tomar en cuenta esta característica, que sería un dato que nos darían a nosotros, e intersectarla. Ustedes pueden ver que aquí en el ejemplo, precisamente tenemos este caso. Tenemos que para la intersección con la recta de carga, cuando la fuente es de 15, nos queda acá, con un valor de menos 10 volt. ¿Sí? Sería menos 10 volt, pues ese sería el valor que tendríamos en la carga. ¿Ya? No se olviden qué es lo que está acá, esta tensión. ¿Sí? Para nosotros aquí es menos 10, pero para la carga va a ser positivo. ¿Sí? Y luego, si es que trabajáramos, ¿cierto?, con la otra fuente, vamos a tener una pequeña variación en la tensión de salida, debida justamente a, a que esto no es una recta hacia abajo, ¿cierto?, sino que tiene una pequeña pendiente. A pesar de eso, ustedes pueden notar que aquí también se menciona está exagerada, porque la verdad es que se busca que la pendiente sea bien poca. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de cómo se obtiene finalmente esta recta y cómo se relaciona con la característica? Me pueden poner que sí, que no, comentarlo. ¿Ah? ¿Sí? Así es como se define. ¿Ya? Sí, yo encuentro que es mejor definirlo así, algebraicamente, porque después la fuente puede cambiar, el resistor puede cambiar, pero yo ocupo estas expresiones. ¿Ya? Por eso me quedan en este cuadrante, porque estamos tomando la referencia, como decíamos acá, la que aparece ahí, como si fuera un diodo común, que tenemos, ¿cierto?, la corriente de ID desde ánodo a cátodo y el voltaje también desde ánodo a cátodo definido. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué haríamos para calcular justamente esa regulación? Ocupamos la expresión que aparece acá, miren. Vemos que así se puede observar que la variación de voltaje en el Zener para tal variación de voltaje de entrada, si la entrada varió en 5 volts, el voltaje Zener varió solamente en 0,5 volts. Y por tanto el voltaje en la carga varió solamente 0,5, que es lo que nos indican acá, ¿cierto? Cambio 5 volts en la entrada, nos produjo ese cambio. Y podríamos entonces calcularlo. Vean que la regulación de entrada sería entonces el voltaje perdón, el delta del voltaje en la carga, que fueron los 0,5, dividido en el delta del voltaje en la fuente, me da finalmente que fue un 10% la regulación de entrada. ¿Ya? Obviamente, si es que, como dicen acá, los diodos reales son capaces de exhibir unas prestaciones mucho mejores que estas. La pendiente de las curvas características se acentuó en realidad para que fuera más claro, pero como les digo, esto es muy exagerado. En realidad habría una pendiente, pero muy, muy pequeña en comparación, porque de hecho se diseñan para conseguir que ojalá esté lo más fijo posible, ¿ya? Porque si no, no sirve un regulador que tiene tanta variación, ¿cierto? Eso respecto a cómo nosotros regulamos la tensión con un diodo Zener. Aquí lo que ustedes pueden ver es un regulador de tensión, cómo se vería, ¿cierto?, para una aplicación puntual. Vemos que tenemos una fuente en este caso, de 220 volt en continua. Tenemos también este es un puente rectificador, si se fijan bien.
configurado simplemente como de esta forma. Tenemos a la salida esos 6,3 volt en alterna, podemos asumir que es valor de RMS, ¿cierto? Ya que este está en RMS. Y acá tenemos, no se olviden ustedes que el puente, yo siempre tengo que de los cátodos saco el positivo, de los anos saco el negativo, que va a tierra, y desde los otros puntos intermedios donde tengo un cátodo y un ano, saco los, o en realidad entro con el voltaje alterno. Con eso ya me puedo acordar cómo va. Si que lo hiciera de forma discreta, a pesar que en realidad ahora se ocupan los puentes, como le decía yo. Para el que lo ha visto, esto no es nada nuevo, pero para el que no, lo vamos a hacer. Que mis dibujos que le hacía, rectificador. ¿Puente de qué cosa salió? Rectificador. Vamos a ver uno como para comprarlo. Miren, por ejemplo, ese es uno. Ese es otro, ¿ven? Aquí nos viene. ¿Alcanza a ver? Ah, sí se ve. Acá nos dicen que tenemos el positivo y el negativo en los extremos y al medio está el AC. ¿Ven? Entonces yo lo conectaría a mi circuito y simplemente ahí tendría que estar adentro los diodos, obviamente. Realmente va a ser más económico también hacerlo así. Aquí me dicen dónde pongo el filtro. ¿Ven? Ese también es uno súper común, como los que les comentaba yo. No sé por qué sale en blanco ese, pero bueno. Muy bien. Eso respecto a lo que serían justamente el puente rectificador. Acá tenemos el filtro, que en este caso es un capacitor de 470 microfaradios. Tenemos el resistor de 100, que recuerden que acompaña al Zener para hacer justamente esa regulación, de forma que toda la potencia no la disipe el Zener, sino que hay una parte que se disipa justamente en ese resistor. Y tendríamos la carga RL donde recibiríamos el voltaje. ¿Ya? Eso sería como para un caso como de ejemplo de cómo se utilizaría el Zener. Y podemos nosotros entonces, de hecho, ¿saben qué? Podemos, ya que estoy en el computador acá, miren lo que vamos a hacer. Vamos a simularlo. Eso sí que para simulación, de momento, vamos a usar una fuente acá. Vamos a usar una fuente de 6,3 volts. ¿Ya? Vamos a, como entre comillas, modelar, no vamos a saltar el transformador. Pero va a ser lo mismo. Para nosotros, vamos a sacar aquí una fuente. Vamos a poner aquí una tierra. Vamos a poner una tierra. No sé si se alcanzan a. Ah, sí se ve bien. Pensé que se veía más pequeño. Un voltaje alterno, una fuente. La ponemos ahí. ¿Ya? También se puede, como les digo, utilizar el transformador, pero a nosotros nos interesa ver cómo opera el circuito, ver qué es lo que obtenemos a la salida, si regula o no regula y todo eso. ¿Ya? ¿Qué más tiene? Bueno, tiene el puente rectificador. Vamos a poner los diodos. Vamos a ver aquí diodos. Generalmente vamos a encontrarlo acá. Diodos, tal cual. Tendremos un puente por acá. Miren, tengo de hecho un puente. Vamos a usar uno. Vamos a usar ese, ¿no? Ahí tenemos un puente. Yo podría usar los diodos uno a uno, como les decía. Busco, por ejemplo, el 1N4000. De hecho, lo podemos hacer así. Vamos a usar el 4007, que es como uno bien común y que hay montones en la universidad. Así que vamos a usar ese. Vamos a hacerlo discreto. Solamente para efectos de irlo probando. Vamos a configurarlos como lo tenían justamente en el circuito que estamos viendo, ¿cierto? Ahí juntábamos, le decía yo, cátodo y ánodo, cátodo y ánodo. Juntamos los cátodos y de aquí vamos a sacar el positivo, les comentaba, ¿cierto? De acá vamos a sacar el negativo, se nos va a ir a tierra. Recuerden que aquí yo por si acaso en multisim puedo poner varias tierras, simplemente se asume que es como conectado al mismo punto. Y aquí voy a sacar el positivo, esta señal va a ir para acá. De hecho tengo algo incorrecto. Ahí, voy a ponerlo acá. Ahí. Y me falta una cosa. Me falta, vamos a poner una carga primero. Vamos a poner una carga para ver el rectificador. Un resistor. Resistor, resistor, resistor. Acá está. Un resistor cualquiera porque le puedo cambiar el valor. Un resistor de 1 kilo. Lo voy a rotar con control R. Ahí. Voy a poner mi tierra por acá. Vamos a ver si no me da un error porque por el hecho que no puse una tierra acá. Pero bueno, vamos a probar. ¿Qué sucede? Vamos a ver si primero si explota.
Al parecer no explotó. Voy a poner un... Acá se ven súper pequeñitos, así que probablemente no ven nada, pero acá a la derecha yo tengo varios osciloscopios. Tengo uno que se parece mucho al real. Yo el Textronic. Déjenme correr esto para acá. Osciloscopio, 4 channel. Acá tengo un Textronics. ¿Se fijan? Y se ve como uno real. Lo puedo encender y voy a conectarlo de la siguiente forma. Este pin se conecta directamente acá. Nosotros en la realidad tenemos cierto que va a tener la sonda dos puntos de conexión. Entonces yo voy a poner el positivo acá y el negativo a la Tierra. Siempre respecto a la Tierra voy a estar midiendo con la punta de prueba del osciloscopio. Y aquí vamos nosotros a mirar qué es lo que sucede. Y miren lo que tengo. No tengo nada, no, sí tengo. Miren. Tengo un problema probablemente con la Tierra. Ah, no, ahí está. Está mal configurado. Está un poquito rápido, lo vamos a ajustar. Ya. Lo puedo pausar si quiero. Voy a pausar un momento. ¿Ya? Y tenemos la señal pulsante, como pueden ver. ¿Sí? Yo aquí podría analizarla, podría empezar a ver el valor que tiene, el valor máximo. Vamos a ponerle emisor. Le vamos a poner la frecuencia, como pueden ver, si tengo 60 Hz, aquí tengo en realidad un voltaje súper grande. Vamos a ajustar el voltaje, porque dijimos que iba a ser de 6.3, ¿cierto? Voltaje RMS, según lo que dice el ejemplo. ¿Ya? Ahora se va a achicar bastante el voltaje. Puedo ajustar obviamente los volts por división. ¿Ya? Y ahí tengo la frecuencia que es el doble de mi frecuencia de entrada. Voy a poner también otra medición que va a ser, por ejemplo, el voltaje peak. Vamos a poner voltaje peak to peak, voltaje mínimo, voltaje máximo llega hasta 7.61. Si nosotros calculáramos acá, podemos ver si es que se corresponde o no, si es que efectivamente hay una caída de tensión de 1,4. ¿Recuerdan que eso lo estuvimos calculando? Se ve bien pequeño, pero lo voy a agrandar para que sea más grande. ¿Ya? Voy a agrandarlo aquí con Windows más. Oh, me excedí un poquito, pero ahora lo ven, ¿o no? Bueno, tenemos cierto esos 7,6 de valor máximo, de valor peak. Lo podemos calcular si es que efectivamente nos da eso. Voy a sacar la calculadora, déjeme ver dónde la dejé porque como que agrandé tanto todo. ¿Dónde quedó mi calculadora? Perdí, anda mi calculadora. Vamos a checarlo. Ya. Créanme que es 7.6. Parece que está tan grande que no veía dónde estaba. Ahí. Y bueno, vamos a verificar. Según los cálculos que nosotros habíamos estado haciendo, aquí si este es el valor RMS, bueno, el valor peak que vamos a tener sería 6.3, ¿cierto? 6.3, perdón, por raíz de 2. 6.3 por raíz de 2. Ponemos raíz de 2. Le vamos a dar que nos dé el aproximado. Y nos dice que es de 8.9 aproximadamente el valor peak. ¿Qué pasa si yo le quito aproximadamente menos 1,4? A ver qué tan fuera estamos del valor peak que nos indica ahí. Bueno, tengo que ponerlo en aproximado porque lo tengo todo así. 6.1. Miren, igual está como medio fuera. Pero bueno. 6.1. Valor peak. ¿Ya? Vamos a chequear, por ahí puede ser que en una de esas alguna tierra no estoy considerando bien, ¿ya? Pero tenemos menos tensión en ese caso. Y luego vamos a ver también qué es lo que pasa si le agrego el capacitor, para que más que nada verifiquemos eso. Vamos a agregarle el capacitor, mismo valor. Voy a tratar de poner los mismos valores que aparecen acá también. Ya, 470 microfaradios. 470 microfaradios. Vamos a agregar un capacitor para que veamos el cambio acá. Ujú. Vamos a agregar un capacitor acá en estos elementos básicos que aparecen acá arriba. Capacitor. Y dijimos que era de 470. Le puedo poner cualquiera porque después me permite cambiarle el valor. Lo vamos a rotar, lo rotamos, lo ponemos acá, lo vamos a poner a tierra también, lo voy a poner simplemente con una tierra al lado. Ups, ahí, ahí, copié y pegué una tierra, le ponemos la tierra, ¿ya? Voy a achicar un poquito el circuito para que se vea. Y aquí le vamos a poner, como decía yo, los 470 microfaradios. 470 con eso nos va a servir. Ahí, microfaradios. Y ahora si le damos play, de hecho quedó como que exageradamente. Como que casi no requiere
lo que sería el regulador, pero hay una pequeña oscilación, la vamos a tratar de agrandar. ¿Cómo lo haría yo? Miren, tendría que poner en acoplamiento CA, lo voy a agrandar aquí para que se vea mejor. Ven que hay una componente, pero casi no se nota. Vamos a ir acá a acoplamiento en el menú del canal, CA, y voy a empezar a agrandar esto. Y ahí lo voy a empezar a ver. Podemos ver cuánto es el valor peak to peak de esta componente alterna, miren. Vamos a darle measure, valor peak to peak, que sería como lo que nosotros estábamos estimando el día de ayer, ¿se acuerdan? ¿Dónde está peak to peak? Ahí está peak to peak. Nos quedó de 90,8 milivolt. ¿Ya? Quizás fue muy grande el filtro que pusimos. ¿Ya? ¿Ven? Y por eso es que en realidad eso está solapado, como les decía antes, ¿cierto? Al voltaje. Porque si yo midiera el voltaje volviendo nuevamente a un acoplamiento DC, el acoplamiento DC por si acaso lo que hace es que considera la señal como es, con todo su componente continua, su componente alterna. ¿Ya? Esa sería la que yo uso por defecto, podríamos decir. Vamos aquí a medir lo mismo, pero aquí me interesa medir más que el valor peak to peak, que de hecho fíjense que me lo muestra, me dice cuánto es el valor peak to peak que tiene esa oscilación que tiene el rizado. Me interesa conocer el valor medio. Me dice que la media es como de 7,37, perdón. Ah, puede ser que mis videos sean ideales. No, no, pues vamos a revisar después. Y tenemos la media, ¿cierto? ¿Y qué pasa si es que yo bajo un poquito el valor del capacitor? Debería disminuir mi media también, porque va a tener una mayor oscilación. Vamos a detener acá para que lo vean. Voy a detener ahí. Ups, detener. Y voy a bajar el valor. Voy a poner, por ejemplo, un capacitor de 100. ¿Ya? Ahí. 100 microfaradios puse ahora, el capacitor. ¿Ya? Para que se vea. Y le damos a dar play. Se fijan que el valor peak to peak aumentó bastante y me disminuyó un poco la media. Miren. El valor peak to peak que tenía anteriormente era como de 80, si no me equivoco. Bueno, está grabado, el que lo está viendo grabado sabrá cuánto era. Era como 80 milivolts. Y ahora, como yo bajé el capacitor, el valor peak to peak de la señal alterna, o en este caso de la señal de rizado, aumentó a 422 milivolts, como pueden ver. Entonces yo podría ir cumpliendo con lo que requiero en cierto momento, ¿sí? Como por ejemplo en el problema que vimos ayer que nos pedían 600 milivolts. Aquí yo tengo 422. Y ahí está mi valor medio. Y vamos a ver entonces también, no sé si aquí se va entendiendo obviamente el efecto que tiene. Vamos a ver qué pasa si yo le pongo justamente el Zener. Vamos a verle un Zener, supuestamente uno que sea de 5 volts. Vamos a ver si pillo uno de 5 volts. ¿Ya? Porque aquí hay varios que están disponibles. Vamos a ponerle el resistor y el Zener. Vamos a detener primero. Resistor. Y le vamos a poner un Zener. Vamos a ver aquí los diodos. Se ve como medio pequeñito, lo vamos a agrandar para que lo vean mejor. ¿Ya? El que no ha usado nunca multisim, bueno, aquí pueden ver que nos permite ajustar todo eso. Ahí vamos a poner un diodo. Y lo vamos a hacer acá. ¿Qué diodo? Vamos a esperar tener suerte, así como se ponía en Google antes. Entonces yo quiero. O vamos a buscar un diodo, lo voy a buscar en internet. ¿Qué diodo Zener me permite obtener como unos 5 volts aproximadamente? ¿Ya? Vamos a buscar aquí como diodo Zener. A lo mejor hay uno de 5,2. ¿Qué es eso? Editar plan. Lo recuerdo más que nada como para ver cómo funciona. 5,2 volts. A ver si hay alguno. Ah, miren este. ¿Cuál sería ese? Ujú. A ver si pillamos este. Yo no pongo uno cualquiera. Me podrían poner el modelo. Me ayudaría más. Ya, vamos a buscar uno más. Y si no, ponemos uno cualquiera que dé cerca de esos valores. Ujú. Ya, creo que vamos a
Esperar tener suerte. A pesar que aquí podría ser que me diga algo, ¿no? Vamos a poner uno cualquiera, de momento. Claro, podría haberlo buscado. Ah, pero puedo buscar este, 1N4477. Vamos a ver cuánto regula. 1N4477. Datasheet. ¿Cuánto regula este? Ah, este no nos sirve, miren. ¿Cuánto regula? 33 volt. BZ Zener Voltage. A ver. Ese no me sirve porque de hecho no me va a dar, ¿cierto? No va a lograr porque tengo que tener un voltaje a lo menos mayor, ¿cierto? Y vamos a buscar uno que sea un valor diferente. Vamos a ver si consigo uno. Y estos que están acá, puede que tenga también alguno ideal. No me puede servir. Toshiba. Me da la impresión que este me puede servir. Me da la impresión que ese puede ser voltaje Zener de 4.7. Vamos a hacer una prueba. Ustedes obviamente tendrían que buscarlo antes, no estar buscándolo ahí en el momento como estoy haciendo yo. Pero no usando intuición y tratar de adivinar qué es el voltaje que está ahí. Pero vamos a ver qué sucede. Recuerden que si es que fuera un voltaje Zener superior, la verdad es que no lo vamos a conseguir, porque no tenemos una fuente que nos lleve hasta ese valor. ¿Ya? ¿Cuánto tenemos acá? Tenemos un valor de 4.95. Mira, no anda fuera, no anda tanto fuera. Y el valor peak to peak quedó ahora en 173. Yo podría aumentar el valor de mi filtro, porque el filtro recuerden que me llevaba 400 y algo, 440 si no me equivoco, milivolt del rizado, ¿cierto? Ahora eran 470, ¿cierto? Micro. Vamos a ver ahora cómo queda nuestro rizado. Miren cómo quedó ahora. Ah, era de 5 volt entonces. Miren. Tuve suerte, sí. Ahí. ¿Ven cómo quedó? Un valor peak to peak que sería como el rizado de 30.1 milivolt, que en realidad podríamos decir que realmente si yo lo midiera, se confundiría con el ruido ambiente que tenemos, al menos en el laboratorio de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Y el valor medio nos quedó en 4.99, o sea, muy probablemente este modelo, que en realidad fue suerte, justo nos dio como un valor como de cercano a 5 que es lo que queríamos. ¿Ya? ¿Sí? Y ahí tenemos justamente armado un regulador con esas características. Aquí nosotros pondríamos la carga, obviamente, después. ¿Sí? Muy bien. ¿Ve cómo opera justamente nuestro regulador de tensión? Como con un Zener. Muy bien. ¿Cuál es otra alternativa? La otra alternativa sería usar, como les comentaba, justamente un regulador de tensión, un 7805, 7809. En este caso, un 7805 andaría perfecto. Vamos a poner acá el 7805, a ver si lo encuentro. Es un CI, pero un circuito integrado. Circuito integrado debería estar en. Sospecho que acá. Mm, Esto que sería, a ver, todos. Un LM, a ver. Si no estará en la otra. Clasificación MLM. LM, está el 555. No, estoy en otro. Vamos a ver acá. Place Mix, ese fue el que vi recién. Este Mix Digital no debería estar acá. No, no debería estar ahí. ¿Ya? Pero bueno, podríamos obviamente probar con otro. A ver, misceláneo. Misceláneo, reguladores. Net, no lo encontré. Pero bueno, ya. Pero la verdad es que el regulador funcionaría de una manera muy similar. Simplemente tendría que conectarlo a la entrada, tendría que tener obviamente conectado a tierra, me pide poner algunos capacitores en muchos casos, antes y después, y lo tomaría simplemente el voltaje o conectaría ese voltaje a la salida. ¿Ya? Muy bien. ¿Se entendió la idea? ¿Cómo es que operaba finalmente?
Ah, muy bien. Entonces, eso con respecto a los reguladores de tensión, cómo calculábamos, ¿cierto?, la regulación, cómo se ocupaba el Zener, y otra aplicación que tenemos de lo que serían los diodos son los recortadores, ¿ya? Y también en este caso, los sujetadores también, ¿ya? Cuando hablamos, ¿cierto?, de un recortador, lo que tenemos que tener en cuenta es que, así como anteriormente cambiábamos la forma de onda que teníamos para nuestra señal de entrada, ¿cierto? Y en la salida obtener otra forma de onda, como por ejemplo cuando rectificamos, vamos a ver que se ocupa esta misma capacidad para así cambiar la forma de onda de alguna señal, ¿ya? Utilizando fuentes, diodos, resistores, se consigue justamente eso. Podemos ver nosotros que los recortadores son justamente redes que emplean diodos para recortar una parte de una señal de entrada sin distorsionar la parte restante de la forma de onda aplicada. Pueden ver ustedes que si yo tengo este circuito que sería como un rectificador de media onda, como lo que trabajamos al inicio, si yo le conecto una señal de entrada, a la salida lo que obtendría sería, esta es la señal de entrada, sería esto, porque conduciría en el ciclo positivo, en el semiciclo positivo, y en el semiciclo negativo no conduciría, ¿cierto? Veríamos que si yo le ingreso esta entrada, también nuevamente se presentaría a la salida este primer semiciclo. Y bueno, y cualquier otra forma de onda también se vería afectada de la misma manera. Y bueno, como se dice acá, aunque primero se presentó como un rectificador de media onda, con formas de ondas senoidales donde se recortan los negativos, no hay límites para el tipo de señales que nosotros pudiéramos incluir o aplicarle justamente a un recortador. Ahora, la adición de una fuente continua a la red, como la que tenemos acá, va a tener un marcado efecto en el análisis de la configuración del recortador en serie. Cualquier voltaje positivo de la fuente tratará de encender el diodo, eso considerando, ¿cierto?, la primera aproximación, el primer modelo que usamos para el diodo. Y así que si este voltaje supera para la primera aproximación, ¿cierto? Como el diodo ideal, este voltaje vamos a nosotros a ver que justamente va a conducir y se va a establecer una conducción y por tanto se va a reflejar en la carga el voltaje correspondiente. Así que, ¿qué es lo que estaría ocurriendo acá? Recuerden, en el caso de considerar el diodo como ideal, es que si la señal de entrada es esta, nosotros veríamos que en principio no conduciría, que es lo que se está presentando ahí en la salida. Y cuando llega justamente a ese valor de voltaje V, para el caso de un diodo ideal, empezaría a conducir y se presentaría en la salida esta parte de acá arriba. Eso aparecería en la salida. Luego, cuando el voltaje vuelva a caer por debajo de ese valor de V, veríamos, ¿cierto?, que se va a ir a cero en la salida. ¿Y dónde quedaría esta tensión? Esta de acá y esta de acá, evidentemente en el diodo, ¿sí? Porque tiene que cumplirse la ley de Kirchhoff de voltajes, como le decía en la clase pasada, ¿ya? Así que efectivamente, ¿qué hicimos? Es como que recortamos la señal, le dejamos solamente la parte que superaba este valor B, ¿ya? ¿Qué pasaría si esto fuera un diodo en segunda aproximación, que es como más cercano a la realidad? Tendríamos que en realidad habría que poner aquí la otra fuente de 0,7 y al final quedaría aquí el valor máximo, ¿cierto? Menos B y menos 0,7, ¿cierto? Quedaría como recortado un poquito más abajo todavía, ¿sí? Eso sería lo que nosotros veríamos. Pueden ver ustedes también que los recortadores pueden tener diferentes configuraciones, por lo que es importante realizar correctamente el análisis observando cómo afectará a la salida de la fuente continua. Así que aquí tenemos de hecho una configuración que podría haberle mostrado así, pero para analizar, para que lo tengan que mirar. Ahí, ahí. Ahora sí, omitan el que lo vieron y quiero que piensen qué pasaría acá. ¿Cómo sería la señal de salida? Claramente tenemos dos diodos, en este caso el diodo A, el diodo B, tenemos fuentes de 6 volt, fuente de 9 volt, y nosotros podríamos creer, sabiendo que tenemos una señal senoidal de un valor máximo de 15, vamos a subir que es valor máximo, y ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Pueden estar los dos bloqueados, puede estar uno bloqueado, y aquí entra justamente en juego aquello que nosotros estuvimos revisando al momento de trabajar con los supuestos, ¿se acuerdan? Trabajamos con los supuestos y podemos decir, ah, mira, si el voltaje supera, para el caso ideal, por ejemplo, los 6 volts, vamos a ver que este diodo va a quedar en continua, va a conducir, ¿sí? Así que esta tensión va a ser simplemente, podríamos subir 0 o 0,7 si estamos trabajando con el caso de la segunda aproximación, y eso es lo que se presentaría en la carga. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, el valor del voltaje supera tal valor? ¿Cómo va a aparecer? ¿Ya? Y podemos mirarlo aquí como, porque ya que tenemos poco tiempo, más o menos para que tengamos una idea.
Fíjense que aquí lo que sucede es esto. Vemos que justamente cuando el valor, esto está trabajándose por si acaso con diodos ideales, cuando el valor supera a los 6 volts, ¿ya? Vamos a ver que el diodo B de momento va a estar, bueno, en este caso van a estar ambos en corte, ¿cierto? Cuando supera los 6 volts va a estar el diodo A en conducción. Yo estaba mirando aquí, ¿cierto? Y cuando tenemos que, en este caso, la tensión que tenemos ahí sea menor que 9, o en realidad que menor que menos 9 más bien, vamos a ver que este diodo va a estar en conducción, porque va a ser obviamente polarizado en directa. Y al final se va a producir un efecto bien particular. Nosotros lo vamos a analizar con más detalle en la clase que viene. En esa clase vamos a justamente a revisar los recortadores, vamos a resolver algunos ejercicios, los sujetadores que vienen un poquito más adelante. ¿Ya? Estos apuntes están publicados por si ustedes de repente encontrar el momento para mirarlo, lo pueden hacer. Si no, de todas maneras lo vamos a revisar en clase, ¿ya? Vamos a terminarlo ahí. Y nos faltaría el último apunte con lo que terminamos los diodos, que en realidad este es súper corto porque es simplemente aplicaciones de compuertas lógicas. Y son 11 diapos, imagínense. Bien cortito. ¿Ya? Que también se pueden usar justamente de esa manera. Todo está publicado y bueno, por hoy día llegamos hasta acá. Espero que al menos lo que se refiere a los reguladores le haya quedado claro. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, comentario. Buena pregunta, Juan Pablo. Me pregunta Juan Pablo, ¿hasta qué materia entraría en la prueba, profe? Va a entrar hasta acá. Eso es lo que vamos a ver en la prueba. ¿Ya? A pesar, déjame ver la fecha de la prueba, porque si tenemos la fecha de la prueba, bien podríamos poner reguladores. Déjeme verlo. Déjeme confirmarlo aquí la fecha de la prueba, porque igual si tenemos tiempo suficiente. Como pueden ver, lo que vimos hoy día no es para nada es complejo, así que probablemente nos podría servir. A pesar que los ejercicios quizás son así, un poco básicos, pero... Oh, nos botó. Vamos a ir a ver. Y así lo dejamos cerrado ya. Y después de terminar esos otros apuntes vemos transistores, los BJT, los JFET, y eso sería como asociado, ¿cierto?, a lo que sería la segunda evaluación. A ver, ¿qué es lo que dice acá? Miércoles 25. Tenemos el martes. Ya, 25. Ya, en principio, miren, vamos a incluir hasta los reguladores, pero como pudieron ver, los reguladores la verdad es que tiene súper poquito de ejercicio, es como bien básico. ¿Ya? Y el día martes, que tenemos clase, ahí podemos hacer uno que otro ejercicio. Así tenemos como más variedad de problemas. Pero ¿dónde está el fuerte de lo que tenemos que hacer? Ustedes tomar los supuestos y ver qué es lo que va a suceder. ¿Ya? Eso es lo que vamos a evaluar. Y hoy día se va a estar publicando la tarea. Les adelanto desde ya, aprovechando que nos queda todavía un minutillo, por unos minutillos por ahí. La idea es que me manden un correo indicando justamente sus integrantes para la tarea. Pueden trabajar hasta 5 integrantes para la tarea. Hoy día les voy a publicar toda esa información. ¿Ya? ¿Qué va a ser? Un cálculo, como les había dicho anteriormente, de función de transferencia, obtener cómo se comporta justamente un voltaje de salida respecto a los cambios de voltaje de entrada. ¿Ya? Muy bien, para que quedemos en eso, ¿ya? Igual le voy a mandar un mensaje a través del aula con todo eso. Estoy guardando aquí los mensajes del chat. Claro, sí, efectivamente, Felipe. Felipe me comenta respecto al 17. Sí, yo les había comentado a ustedes, me parece, que el 17 hay clases solamente hasta las 12:10, de hecho. Así que no tendríamos clase nosotros el 17 y ya de aquí nos vemos el 24. Y el 24 haríamos unos poquitos de ejercicios de, como les decía, como de reguladores, pero como literalmente estas formas son bien básicas. Y el grueso y podemos decir, la parte dura de la prueba sería, claro, el tomar los supuestos con Zener, con Dios normales, ¿ya? Esa es la idea. Muy bien. Así que quedamos en eso, ¿ya? Hoy día le estoy mandando esa información respecto de la prueba. Y
17 y 18 no hay clase, me preguntaba antes Luis. Claro, nosotros no tenemos clase. El 18 no tiene clase nadie. El 17 supone que es solamente hasta las 12:10. ¿Sí? Así que quedamos en eso. Vamos a terminar la grabación. Te va a estar mandando hoy día la información para que de respecto a la de la tarea. Y por si acaso, para que no me lo han preguntado, pero respecto a tarea, en principio yo tenía considerado la tarea siempre vale 2 semanas. ¿Ya? Obviamente no voy a contar la semana del 18 completa, no la cuento. ¿Ya? Sería entonces como probablemente si la publicamos hoy día, sería a ver qué fecha. Y tenemos la prueba el 25. Ya por la fecha no nos va a quedar obviamente antes, porque no la publiqué esta semana. Pero quedará para después la entrega. ¿Ya? Así que si la publico hoy día, esta semana no se cuenta, 25 tampoco, quedaría como con entrega para el día 2 hasta las 23:59. ¿Ya? Esa sería la fecha de entrega de la tarea. ¿Ya? Obviamente alguien la podría hacer antes y entregarla antes, no hay ninguna limitante. Pero yo no les cuento esa semana. ¿Sí? Sería hasta acá, esa completa y hasta ahí. Quedamos en eso. No sé si alguien tiene alguna otra duda, comentario. Lo bueno que quedó grabado, así que respecto a la fecha, ¿ya? Vamos a terminar la grabación. Espero que se encuentren muy bien. Nos estamos viendo entonces el día 24. Ya que tengan buena semana, resto de semana y buena fiesta, ¿ya? Nos vemos. Chao, chao. Chau, Chao, profe. profe. Que Chau, estén bien. chau. Chao, profe. Chao. Vamos a dejar de compartir Chao, y profe.